Acompáñenme por favor a Marcos 14. Marcos capítulo 14. ¿Ya estás conmigo ahí en Marcos 14? Pero oremos, ¿no? Primero. Oigan, y qué buena onda. Éramos más poquitos, ahora ya se siente como que una reunioncita. Ya. Está bien tener 2 reuniones. Se abre la posibilidad, ¿no? Vamos a orar, familia. Papá, venimos ante ti agradecidos, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos. Es completamente inmerecido el privilegio que nos das de estar aquí. Queremos adorarte, Señor, aunque no tenemos audio y no hay para poner música, sabemos que podemos adorarte con nuestro corazón en esta oración. Queremos decirte que te amamos, que te necesitamos, Señor, que eres todo para nosotros, Jesús. Y gracias porque entendemos que hoy tienes un mensaje para nosotros que de hecho habla precisamente de eso, Señor, de entregarte nuestro corazón, nuestras vidas, de reflejar tu amor en nuestras relaciones, en nuestras decisiones. Gracias de verdad. Yo te suplico por mi familia espiritual que estamos aquí, que prepares nuestra mente y corazón para recibir lo que tienes para nosotros, que ensanches nuestra alma, Señor, y habla a nuestro corazón, te lo suplico, y pongo en especial pues las ideas, ayúdame, te lo pido, Señor, que pueda yo transmitir estas ideas y que podamos conocerte más el día de hoy, porque para eso existimos, para conocerte, Señor, contemplar tu gloria y vivir para ti, Señor, que tú te lleves la gloria. Te damos gracias por ser tan bueno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces estamos ahí en Marcos 14, familia. El contexto te lo digo un poco. Si recuerdas, Marcos 13, nos situamos, de hecho, 2 enseñanzas sobre Marcos 13, un poco largo, fueron como un par de horas, y es en general, si las has escuchado o si pusiste atención, o si eso, está intenso. La enseñanza del capítulo 13 es como muy intensa, es muy controversial, porque lidia con el fin de los tiempos, y eso tiene una serie de implicaciones, como recuerdas. Y bueno, resulta que a partir de capítulo el que sigue, 14, se cuenta como la recta final del Evangelio de Marcos. Ya aquí un poco se siente como que el paso baja un poco, ya es como el último tiempo, ¿no? O sea, ya es, vamos a estar viendo Getsemaní, vamos a estar viendo ya la cruz un poco más adelante. Este capítulo lidia como con 4 escenas principales. Se puede bosquejar más detallado este capítulo, pero para que me entiendas así, son 4 ideas centrales, que es, o sea, María ungiendo a Jesús, ¿verdad? Número 1. Número 2, Judas traicionando a Jesús, vamos a ver eso también. Los líderes religiosos arrestando a Jesús y Pedro negando a Jesús, ¿okay? Justamente lo que se ve en todo el capítulo. Te digo, hay más detalles, pero en términos generales un poco es eso. Entonces, esas son las 4 ideas realmente que reinan en este pasaje, haz de cuenta, ¿no? María ungiendo a Jesús, Judas traicionando a Jesús, líderes religiosos arrestando a Jesús y Pedro negando a Jesús. Y es un pasaje largo. Hemos de saber, de hecho, que Marcos 14, familia, es el pasaje más largo o el capítulo más largo en todo Marcos. Te digo, se toma su tiempo Marcos en describir todas estas escenas y hay un chorro que aprender, y entonces nos vamos a quedar un poco... vamos a ver prácticamente solo una escena, de hecho, la de María ungiendo a Jesús, porque hay bastante que observar aquí, pero nada más que sepas el bosquejo completo, y a partir de la próxima vamos a seguir con las siguientes escenas. Pero bueno, dice ahí el versículo 1. ¿Estás ahí conmigo ya? Versículo 1 del capítulo 14 dice que 2 días después. Entonces, primero, nada más hay que agarrar de dónde viene esto. 2 días después de lo que pasó, pues en capítulo 13, ¿no? ¿Qué pasó en capítulo 13? Que Jesús les habla del fin de los tiempos, de lo que pasaría, ¿no? Todas las señales del fin, ¿recuerdas? 2 horas hablamos, ¿no? De que está a punto de dar a luz la oscuridad, ¿no? Esta gran tribulación y todo eso. Entonces les habló de eso, ¿no? Vimos eso con calma. Entonces 2 días después de este como gran sermón lleno de detalles escatológicos y todo eso del fin de los tiempos, 2 días después de esto era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Estas son importantes fiestas judías, ¿no? Tanto la Pascua como la fiesta de panes sin levadura tiene una serie de implicaciones o un significado importante en las cuestiones espirituales. Sobre todo la Pascua era como algo muy importante. De hecho, era tan importante para Israel que iban las personas, ¿no? O sea, visitaban de todos lados Jerusalén, miles y miles de personas, millones de hecho de personas visitaban cada año, o bueno, cada que se celebraba la Pascua, se juntaban ahí en Jerusalén y todo eso. De hecho, era tan importante la Pascua para la cultura judía que si eras varón, ¿no? Y tenías de cierta edad en adelante, ¿no? Si ya eras como mayorcito, por decir, tenías que asistir a la Pascua. Y de hecho, de todo, haz de cuenta, está Jerusalén y del círculo a la redonda, ¿no? Las como 15 millas a la redonda. Si vivías en alguno, o sea, en alguna parte de ese círculo, tenías que estar ahí. Se requería de todo varón que estuviera en esa fiesta porque es como muy importante. ¿Y por qué era tan importante? Porque se celebraba, pues, precisamente la Pascua. ¿Sabes cómo se dice Pascua en inglés? Passover, exactamente, que tiene que ver con celebrar el momento en el que Dios libró a su pueblo en tiempos del Éxodo, los libró
de la plaga de muerte, ¿no? Que vendría la plaga de muerte, pero aquellos que tuvieran sangre sobre el dintel de las puertas, ¿no? La plaga pasaría sobre sus casas, pass over, eso significa, ¿no? Entonces serían librados de este juicio y todo eso, o de esa plaga de muerte. Entonces ellos celebraban eso. E importante esto, porque ¿quién los libró? Pues Dios. Ellos como pueblo, como nación, sabían, o sea, fue Dios. Y entonces tenían, haz de cuenta, en ese tiempo, cerca de la Pascua, empezaba a renacer como una expectativa mesiánica, un tiempo de, así como fuimos librados en tiempos del Éxodo, estamos esperando ser librados también de nuestros enemigos en nuestros días, ¿no? O sea, como en tiempos de Jesús estamos hablando estaban esperando ser librados de los opresores del pueblo judío en ese momento, en tiempos de Jesús, ¿quiénes eran? Roma, ¿no? Entonces, así como esperaron un libertador en tiempos de Éxodo y llegó, ¿no? Esta Pascua y todo eso, acá en tiempos de Jesús esperaban ese mismo libertador, haz de cuenta, ¿no? Y eso, tenían esta expectación mesiánica, repito, buscaban un libertador. Tristemente, la perspectiva estaba un poco errada porque buscaban más un mesías político, un líder que los librara de una opresión temporal, mientras que Jesús es más que eso, es un libertador que nos libra de la opresión eterna del pecado y todo eso, ¿no? Les faltaba perspectiva en ese sentido, pero nada más que veas el sentir de la nación, ¿no? Porque en medio de todo esto hemos de saber, o sea, como Jesús era cada vez más popular, eso implica que tenía cada vez más enemigos. O sea, sí, tenía cada vez más seguidores, pero también cada vez más enemigos. Y un poco de eso habla el verso 1, como puedes ver también ahí. Que buscaban los principales... gracias. El micro sí, gracias. ¿Se escucha un poco mejor ahí? ¿Sí, no? All right. Dice que y buscaban los principales sacerdotes y los escribas. Fíjate, cómo prenderle, repito, ¿no? En este tiempo... Claro, porque te digo, el pueblo en general estaba buscando como este libertador. ¿Me sigues, no? Hasta ahí. Y entonces, bueno, sí, Jesús en varios sentidos cumplía como las características que debía tener como un libertador. Sonaba como, se me hace que es él, entonces empezaron a ir en contra de él. Este vato es una amenaza para nuestro sistema religioso, básicamente. Eso pensaban los enemigos de Jesús, por eso dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban eso, como prender a Jesús por engaño. Querían como encontrarle algún error, ¿no? Querían prenderle por engaño, o sea, no tiene errores, pero se los voy a encontrar, ¿no? Estaban buscando eso y querían tal cual matarle, porque, repito, representaba una amenaza para el sistema religioso de sus días. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo, porque había mucha gente, te digo, y como habían muchos seguidores, pues se les podían ir encima si se atrevían a hacerle algo a Jesús. ¿Qué vemos aquí? Cobardía de los enemigos de Jesús, ¿cierto? Porque, queremos matarlo, nomás no enfrente de todos porque se nos van a ir encima, o sea, eso, ¿no? Ni siquiera, ¿cómo te diré? Eso, es como cobardía. Y no sé, una escena que nos recuerda, o sea, ¿qué tanto se podría alborotar la gente? ¿Qué tanta gente medio seguía a Jesús? Pues recordemos la escena de la entrada triunfal, por ejemplo, cómo le recibieron así con palmas y un chorro de gente, le exaltaron, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor y todo eso. O sea, Jesús ciertamente tenía gente que simpatizaba con él en ese sentido, no necesariamente seguidores acérrimos fieles, pero sí gente que saltaría y se irían en contra de los enemigos de Jesús si ellos le mataban ahí frente a todos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Sí, no? Versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, entonces aquí como que cambia un poco la escena, estando él, Jesús, en Betania, este lugar pues cerca de Jerusalén, podías llegar de hecho caminando a esa región de Betania, en Jerusalén, así. O estaba cerca. Entonces él estando en Betania, en casa de Simón el leproso, no es que estaba ahí en casa de un vato que se le caía la cara así, o sea, sino que había sido un ex leproso, había sido un vato que había sido sanado por Jesús. Vaya testimonio, ¿no? ¿Y quién es este? Es el que era leproso y ya no lo es. Órale. O sea, el vato no tenía que ser el evangelista experto, ¿verdad? Nomás con tener su carita así, sin lepra, ya era un testimonio súper poderoso, ¿verdad? De que Jesús es capaz de sanar gente, de bendecirla y todo eso. Me gusta esa idea, ¿no? La mano de Jesús es visible en las vidas y con tan solo eso, el vato ahora sí que con respirar, ¿no? Era un testimonio muy poderoso, un poco como Lázaro, ¿no? Que Jesús lo resucita y ya, nada más con que Lázaro silbara o respirara, era un testimonio muy poderoso de cómo Jesús bendice las vidas. ¿Sí? Entonces me recuerdo esa idea porque dice, en casa de Simón el ex leproso, vaya apodo, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Ahorita vamos a ver. Entonces, esta mujer que se acerca, ¿quién es? Bueno, aquí no nos dice quién era, pero el pasaje paralelo en Juan nos dice que esta mujer se llamaba María, que es María de Betania, es la que conocemos como María de Betania. Había muchas Marías en el tiempo de Jesús, era un nombre muy común, pero sabemos que era ella pues por la referencia de Betania, porque Jesús solía hospedarse en casa de María
de Betania y todo eso. Entonces, él, ¿dónde estaba? Él con ellos, ¿no? María, que era de hecho la hermana de Marta, ¿recuerdas Marta? La Marta de Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, ¿no? Y María ha escogido la mejor parte, ¿recuerdas ese pasaje? Que es sentarse a los pies de Jesús y todo. Bueno, es de hecho esta María misma, que ya es como famosa por sentarse a los pies de Jesús, ¿no? Entonces, estaba en casa de ellos, ¿no? Entonces vino esta María de Betania con un vaso de alabastro, dice ahí, de perfume de nardo puro de mucho precio. Esto de vaso de alabastro es como un frasco fino. Me gusta, aquí le vamos a ver tal cual, adorando a Dios. Ahorita vas a ver esa idea. Pero bueno, María se caracteriza por eso, pasar tiempo a los pies de Jesús. Lo hemos visto cuando murió su hermano Lázaro, que de hecho después lo resucitaron y todo eso. La vemos clamando a Jesús también. Piensa, María pasaba tiempo a los pies de Jesús escuchando su palabra cuando las cosas estaban bien, cuando las cosas se ponían difíciles, como cuando muere Lázaro. Pasaba tiempo como clamando a Jesús, por decirlo así, ¿me explico? Tenía una relación con Jesús tanto en las buenas como en las malas. Esa es la idea, ese es el ejemplo de María. Y aquí vamos a ver a María, familia, adorando a Jesús. Porque dices, pero no, más bien como que ocurrió ahí algo, como un accidentito, ¿no? Porque dice el verso 3 que traía su vaso de alabastro de perfume de nardo de mucho precio y no sé qué, y quebrando el vaso se lo derramó sobre su cabeza, como que ahí se ha de haber tropezado y ahí se le rompió y ay, ya te tiré todo el perfume en la cara, ay, perdón, Señor. O sea, si lo lees a primera vista, podría parecer como que fue un accidente o algo así. No fue un accidente. Ella derramó un perfume en la cabeza de Jesús. Bueno, ahorita vas a ver cómo, porque el pasaje paralelo nos dice más bien que ella usó su cabello para ungir los pies del Señor y que toda la casa se llenó de olor a perfume. Pero no era cualquier perfume, dice que era un perfume de nardo puro de mucho precio. Estos costaban una la nota. De hecho, si quieres saltar con tus ojitos en el verso 5, Judas, el traidor, valúa este perfume en 300 denarios. Estamos hablando del salario como de un año. O sea, si lo traducimos a pesos, por decir, este perfume costaba bastantes miles de pesos, ¿okay? Era como muy, muy valioso. Era una fragancia como pura, concentrada, porque dice de nardo puro, no era cualquier perfume, ¿no? Y hemos de saber, en estos tiempos, comprar este tipo de fragancias era, haz de cuenta, hacerse de todo un patrimonio. La gente invertía en cosas como estas, ¿okay? Porque era como práctico, porque eran como portátiles, las podías guardar fácilmente y al mismo tiempo podías hacerte de un bien material como bastante valioso, ¿me explico? O sea, era como, no sé, si existieran las casas de empeño o algo así, cuando te quedas erizo y ya no tienes dinero, puedes llevar el perfumito y te lo cambian por algo y es como un bien material, ¿me explico? Cuando, o sea, la gente hacía inversiones en ese tipo de cosas porque te podía sacar de la crisis esas cosas, de cuenta, porque era como muy valioso. Esa es la idea. Se veía como todo un patrimonio, la gente invertía en cosas como estas, ¿no? Entonces, ella, yo creo eso, en algún momento de su vida hizo un gran sacrificio, una gran inversión en tener como este bien material, esta fragancia, que de hecho utilizó, repito, para intencionalmente ungir los pies de Jesús. Está impresionante esta idea, ¿no? Dice que quebró el vaso y todo eso, repito, no fue accidente. Y dices, entonces, ¿qué tan fue usual o inusual esta acción? Bueno, de hecho no fue realmente tan inusual porque hemos de saber que cuando, o sea, en tiempos de así Jesús y eso, se estilaba o era así como, ¿cómo te diré? Era común que como gesto de hospitalidad, cuando un visitante llegaba a tu casa, era común ungirlo con un poco de perfume. ¿Por qué? Porque, bueno, no había climas, ¿no? En esos tiempos no había como que, ay, me compro unos jabones y mi Pantene y me baño y todo así, me pongo... O sea, no existía eso, sino mucho calor, no había como drenaje y todo eso. Entonces era, bueno, usual que la gente, pues, ahora sí que si se visitaba y con el calor, pues ya es como que ya huele a león, ¿no? Entonces era como hospitalario, era buena onda, que llegaba un visitante, te pongo tantito perfume y así como que nos haces un favor y pues así estamos ya más tranquilos. ¿Sí se entiende, no? O sea, ese día era usual, de hecho, ungir a alguien con perfume, pero en un sentido no fue tan... O sea, sí fue un poquito inusual en el sentido de que no ungieron a Jesús cuando entró a la casa, sino ya después, cuando él estaba ya sentado, dice el verso 3, ¿no? Que estaba él ya dentro, y entonces ella lo ungió. Entonces fue más que un gesto hospitalario. Sí fue un gesto hospitalario, pero fue más que eso, ¿no? Porque fue ya que había entrado, no cuando entró. ¿Me explico? Aparte, hubiera sido más usual si hubiera derramado poquitito de X fragancia no tan famosa, pero no, derramó la fragancia más valiosa, ¿qué es famosa o valiosa? Bueno, eso. Derramó la más valiosa y pura, exacto, y la derramó completa, o sea que en ese sentido fue inusual también, eso, ¿no? Y me gusta porque fue una acción realmente no tan inusual, pero
que tenía elementos inusuales, porque fue más allá que una simple muestra de hospitalidad, era un acto de adoración en donde ella tal cual sacrificó esto, expresando al Señor, o sea, todo lo mío te pertenece, Señor, no me importa que me gasté una la nota en esto, no me importa que esto podría sacarme de la crisis, te lo quiero entregar porque quiero expresarte con esto, que todo lo mío te pertenece, Jesús. ¿Se entiende esa idea? Lo está adorando intencionalmente, me gusta esa idea, ¿no? Y bueno, ella consideró a Jesús mucho más valioso que cualquier bien o cosa como material, y me gusta eso, ¿no? Aparte fue como una manera de adorarle como súper personal, haz de cuenta, ¿no? Porque en un sentido, claro, no es que le regalaron a ella el perfume y ella se lo derramó, sino que ella hizo la inversión y después quiso poner esa inversión en manos de Dios, y aparte quiso hacerlo, o sea, porque yo quiero hacer esto, no es como que, oye Marta, ahorita vengo, voy a estar haciendo algunas cosas, ahí te encargo que agarres el perfume y que unjas al Señor, ¿no? Él sabe que, aunque yo esté por acá, lo estoy adorando en mi corazón cuando, o sea, ¿me explicó? Ella lo adoró personalmente, o sea, por favor entendamos esto, cuando adoramos a Dios no es que como que ponemos a alguien a adorarle por nosotros, ¿se entiende? O sea, fue personal. Ella quiso hacer esto, ¿no? Fue una adoración, te digo, eso, personal, sacrificial, y de hecho fue sin reservas. Me gusta esta idea, porque aparte fue como bastante deschongado, literalmente, ¿no? Porque dice que fue con su cabello que lo traía suelto. Entonces se deschongó en adoración, o sea, literal. Y esto tiene implicaciones, como vas a ver ahorita. Y todo eso, ¿no? Entonces, primero, o antes de llegar a esa idea, o sea, es importante que expresemos, familia, nuestra adoración a Dios de manera, personal, sacrificial, por supuesto, y sin reservas, deschongado en ese sentido, ¿no? Como ahorita voy a eso. Pero fue personal. Qué importante. A veces pensamos, no sé, llegas ahí a la iglesia y ves a la persona que está ahí en la alabanza y dices, órale, está chido que está adorando a Dios él, lo apoyo, órale, lo apoyo. O sea, adorar a Dios no es apoyar al de la alabanza. Adorar a Dios es, o sea, tú tienes el llamado a adorar a Dios desde tu corazón. ¿Me explico? O sea, eso, no es como un tiempo de alabanza en la iglesia, no es concierto, no es como que llego, está chido mi brother que alaba a Dios, me late su onda, órale, va, yo también aplaudo. O sea, y asumo que no es la manera en la que adoramos a Dios en Semilla, ¿verdad? Mi punto es, debemos adorarle personalmente, ¿no? Y de hecho, si no lo hacemos, quien se lo pierde somos nosotros, ¿me explico? Cuando adoramos a Dios juntos, o sea, otra vez, perdón, que haga el énfasis, no estamos haciéndole un favor al que está ahí enfrente, ¿no? Para que no se sienta solo ahí adorando a Dios, no, estamos adorando a Dios cada quien desde nuestro corazón, de eso se trata. Y si no adoras a Dios con todo tu ser, quien se lo pierde eres tú, quien se lo pierde soy yo, ¿me explico? En fin, otra cosa, vamos a hablar un poquito de la intensidad de su adoración, porque fue, repito, súper deschongado y súper sacrificial, y aparte, o sea, no se avergonzó de hacer esto, no fue como que le importó el qué dirán, ¿se entiende? Fue completamente sin reservas, no es como que se sintió, ¿cómo te diré? O sea, no sintió como que tenía que disculparse después de adorar a Dios sin reservas, no, sino que lo hizo así, como eso, deschongadamente, ¿no? Y al mismo tiempo creo que tampoco lo hizo como en presunción, como pegando cartel, como diciendo, oigan, ahí les va, voy a adorar a Dios bien intenso, mírenme, ahí va, mírenme, fíjense qué intensa soy para adorar. Señor, te adoro. O sea, no pegó cartel, no hizo alarde, ¿se entiende? Aparte, no fue como que, ¿cómo te diré? Tuvo una fuerte carga emocional y fue como algo bien, no sé, porque no dijo nada. No es como que, ok, adorar es así, punto número 1, me deschongo. Punto número 2, pongo esto, o sea, no sé, no fue tan sistemática, fue simplemente como bien sincero, bien genuino, bien sacrificial, como esa idea, no hizo alarde, ¿no? No es que adoró a Dios y después, así como, porque fue bien sincera y bien honesta, y no es que como que hizo sentir a los demás mal después de haber, y ya adora a Dios, y ya vieron, así se adora, no como otros solos. O sea, no hizo nada de eso ella, ¿se entiende? No fue en presunción, no fue con alarde, tampoco se avergonzó de hacerlo, no se disculpó, ¿no? Podía generar cierta crítica, ay, qué exagerada, bueno, a ella no le importó la crítica, simplemente adoró a Dios con todo su ser, básicamente. Aparte, otra cosa importante, quebró el frasco, ¿no? Repito, no fue accidente, quebró el frasco, y esto nos representa un poco a nosotros. Ese frasquito, un poco somos tú y yo, somos frascos como frágiles, ¿no? Si tú y yo somos frágiles, pues sí, ¿no? Porque el ser humano un poco representa esto, porque dice que era un vaso de alabastro, y me recuerda que dice Pablo que la gloria de Dios fue puesta en vasos de barro, pero no sé, como que lo relaciona, ¿no? Porque eso, somos frágiles, entonces tú y yo debemos ser rotos, ¿no? Entonces mi punto es si tu ser
es como un frasquito y se rompe, ¿qué olor va a despedir? ¿Olor de vida o olor de muerte? Si tu corazón, si el centro de tus afectos es Jesús, tu comunión con Jesús, ¿sabes qué? Cuando te quiebren va a ser un olor de Jesús, un olor de vida. Y dices, pero hay un pasaje donde habla de que aquellos que despiden el aroma de Jesús, para algunos es olor de muerte. Exactamente. O sea, hay gente, ¿verdad?, que huele a muerte porque no adoran a Jesús, y si se quiebran huele a podrido y sacan todas las maldiciones, ¿no?, del sufrimiento que viven o algo así. Pero tú y yo somos llamados a, cuando Dios nos quiebra, despedir un aroma a Jesús. Pero repito, no a todos les va a agradar ese aroma, ¿verdad? Hay gente a la que le cae bien gorda que seamos cristianos, y dice Pablo, somos olor de muerte para algunos, ¿no? Con todo y que despedimos el aroma de Jesús, ¿me explico? Pero qué importante es que, independientemente de si nos critican o no por nuestro aroma espiritual, por decir, que nuestro aroma sea de Jesús, sea un aroma a Cristo. Es un poco lo que dice 2 Corintios 2:15, como puedes ver, ¿no? Donde dice tal cual eso, somos olor de Cristo, ¿no? Qué importante esta idea de ser quebrados, porque decíamos hace ratito, ¿no? El corazón quebrado o roto realmente es un corazón sanado, porque entonces, ¿sí me explico? O sea, Dios quiebra tu vida, dice Salmo 51, ¿no? Que Dios, ¿cómo dice? Eso, que Él no rechaza al corazón contrito, humillado o quebrantado, ¿no? Que los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, o Dios. ¿Te suena esa idea? O sea, el corazón quebrantado, familia, es algo que, no sé, agrada a Dios, porque, no sé, nuestra ruptura significa que estamos como vulnerables de nuestra fragilidad y necesidad de Dios, entonces clamamos a Él. Entonces un corazón roto, repito, es un corazón realmente sanado, consciente de su necesidad de Dios. ¿Puedes ver esa idea? Entonces ella está, creo, en ese sentido, siendo así. Y una cosa rápido sobre esto del aroma o de los olores, lo decíamos hace rato también. Piensa un poco cómo los olores se graban en nuestra memoria. ¿A poco no? O sea, no sé, vas ahí por la calle o por el mall o entras a una casa y de pronto dices, no manches, órale, así olía mi bolsa de útiles de la secundaria. O así como que, no manches, ella huele a mi abuelita, o huele a mi tía, qué sé yo, ¿no? O sea, olores que te suenan, así que se graban en tu memoria. ¿A poco no? Es más, piensa, te invito a que pienses ahorita en algún olor que no se te olvida. Y dices, ese olor, ¿no? Cuando yo huelo así como esta onda del aceite de coco, me recuerda así a cuando íbamos de chavitos que nos llevaba mi papá hacia Acapulco, ¿no? Me acuerdo, ¿no? No sé, porque sí se entiende, ¿no? El aroma se plasma o se impregna en la memoria. Bueno, de la misma manera, las actitudes se impregnan en el corazón. Sabe esto, por favor. Cuando Pablo habla de que somos aroma de Cristo, creo que se refiere a eso. O sea, no nada más a las acciones correctas, sino a las actitudes correctas, porque puedes realizar una acción correcta con la actitud incorrecta, ¿a poco no? De hecho, eso se llamaría fariseísmo, ¿no? Yo sí leo mi Biblia y tú estás, no sé qué, o qué, no sé, ¿no? Pero, qué importante, o sea, las acciones correctas deben ir acompañadas de actitudes correctas. Eso es como súper importante. Entonces, eso, el aroma es esa actitud que se impregna en el corazón. No sé, este ejemplo me gusta. Un misionero, se llama Bob, no me acuerdo de su apellido, pero se llama Bob. Estaba escuchando un podcast ahí sobre su testimonio de cómo él ha plantado varias iglesias y todo eso, y cómo Dios lo rescató. Y él platica de la primera vez que él visitó Calvary Chapel, una iglesia en donde estaba Chuck Smith, mi maestro favorito de todos los tiempos. Entonces Chuck Smith, ya murió hace poco, predicando ahí, y llegó este misionero antes de ser cristiano, y dice que se acuerda cuando él entró a Calvary Chapel, Costa Mesa, por primera vez. Dice, no me acuerdo qué dijo ese pastor, no me acuerdo de su mensaje, no tengo idea, no te podría decir ahorita, años después, ya como misionero, ¿no?, de qué estaba hablando, pero sí me acuerdo de la actitud que él tenía en el púlpito, del gozo que había en su ser. Y yo me acuerdo cuando entré ahí, dije, no sé qué está diciendo, pero yo necesito lo que ese hombre tiene. Órale, ¿no? Qué padre, como la actitud de una persona que ama a Dios testificó y se grabó en el corazón y mente de una persona, de modo que más adelante él, clamó a Dios, ¿no? Y Dios usó esa experiencia, porque el aroma es como bien importante, por eso, ser aroma de Cristo, ¿no? Con nuestras actitudes, ¿no? No nada más con nuestras acciones, para no ser como fariseos, ¿no? Y dicho sea de paso, y casi está por demás decirlo, pero las actitudes buenas no lo son todo. Tú podrías tener una super actitud y pecar bien duro, pero con tu actitud muy bonita. Es como que, espérame, ¿no? Voy a robar con buena actitud. Me lo levanto, o algo así. No, robar es pecado, ya sé que está por demás casi, pero ¿se entiende? Las acciones son, por supuesto, importantísimas, pero también las actitudes, y una actitud no es suficiente, también debe ir de la mano de acciones. Las dos cosas son importantes. Y quería aplicar esto a nuestro corazón con esta idea del frasco siendo roto. Y bueno, como te decía, no pareció importarle la opinión de los demás, se deschongó,
Pero de todas formas hubo gente que dio su opinión al respecto, como puedes ver. Versículo 4, que hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿No? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella, dice el verso 4. ¿No? Entonces, para empezar, ella estaba adorando a Dios sacrificialmente, sin reservas, sinceramente, libremente. ¿Y qué trajo esto? Que todos la aplaudieran y dijeran: órale, qué padre, queremos ser como tú. No necesariamente. La adoración familiar muchas veces trae crítica, trae burla, trae desaprobación, trae prejuicios de otros, ¿verdad? Cuando adoramos a Dios con nuestras vidas, con nuestros recursos, con nuestras decisiones, con nuestras relaciones, la gente muchas veces nos critica. Ay, qué fanático. O sea, está chido eso de que leas la Biblia y todo, pero no, eso ya que tú haces ya es fanatismo. O sea, me dijiste que ibas los domingos, pero ahora también vas los miércoles. No, eso ya es fanatismo. Y aparte lees la Biblia entre semana. No, eso ya es fanatismo. ¿Me explico? Nos critican muchas veces por eso. Y ahora ya no vas a ir a la fiesta que te estoy invitando. No sé. Ay, ya no dices groserías. Ay, eso ya es fanatismo otra vez. Nos critican cuando buscamos vivir para Dios. De hecho, si no te están criticando en algún punto de tu vida, chécala bien. Hace demasiado sentido. Como que quizás estás muy moldeado al mundo si es que te aprueban demasiado. No sé si me explico. En fin. Y no estoy hablando de ser desaprobado porque eres como todo intrusivo y eres de esos cristianos pesadilla que se la pasa gritando a todo el mundo se vaya al infierno o algo así. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de disfrutar a Jesús y cómo eso trae muchas veces la crítica de otros. ¿Me explico? En fin. Y hubo algunos que se enojaron. Dice, interesante, porque dice que hubo algunos que se enojaron. O sea, está hablando de varios, ¿no? Se enojaron dentro de sí. Antes de ver esta idea, esto de que algunos, bueno, sabemos que eran entonces más de uno. En el pasaje paralelo, de hecho, nos dice que era Judas el que específicamente empezó a decir esto, ¿no? Y como puedes ver aquí, son varios reaccionando. Entonces, fuerte, porque creo que Judas influenció a los demás. ¿Puedes ver? Entonces, lo que sea que tú digas, pienses, va a ser ciertamente una influencia para los demás. Y no quiero exhortarte a ser influencia. Tú ya eres influencia. Todos, todo el tiempo tenemos un círculo de influencia. La pregunta no es tanto, o la exhortación no es tanto a ser influencia, sino a preguntarnos qué tipo de influencia ya de por sí estamos siendo. ¿Puedes ver? Judas fue una pésima influencia para la gente a su alrededor, porque te digo, el pasaje paralelo nos dice que él fue quien dijo esto, y aquí dice que ya algunos probablemente escucharon y sí, amén. Es como que, y espérame, bro, ¿qué tipo de influencia estás siendo? Es importante que te preguntes eso también tú y que yo me lo pregunte. Aparte dice que se enojaron dentro de sí y dijeron, o sea, primero se enojaron dentro de sí. Todo pecado se gesta en el corazón primero, como por dentro, en la mente, ¿no? Y si sigues contemplando eso, si lo sigues como así, como alimentando, ¿qué pasa? Se convierte en palabras y después en hábitos y después, después en acciones y después en hábitos. Entonces, que veas eso, se enojaron primero dentro de sí. Así que cuando una persona peca así bien gacho y se súper aleja de Dios, no es porque venía caminando bien padre con su Dios y en chorro de devoción y disfrutando a Dios y de repente, ¡ay, pequé bien duro! O sea, no es así. Sino que todo pecado realmente se va gestando primero dentro y después sale a la luz un poco como esto que dice, ¿no? Dijeron dentro de sí y dijeron, no dice que dijeron primero, sino que se enojaron primero y después dijeron. ¿Sí se entiende, no? El orden. Dijeron. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio? Órale, resulta que tú ahora le pones la etiqueta a las cosas. Para Dios es de hecho una adoración y tú estás diciendo que es un desperdicio, ¿no? ¿Quién decide qué es qué? Dios. Entonces ellos están completamente cegados en ese sentido. ¿Para qué se ha hecho un desperdicio? Interesante, la palabra desperdicio. ¿Te acuerdas cuando Jesús llama a Judas el hijo de perdición? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, la palabra perdición es la misma que desperdicio aquí. ¿Por qué se ha hecho este desperdicio? Se ha perdido esto, ¿no? A lo que Jesús, con esa palabra misma, ¿no? De hijo de perdición, está usando eso mismo. O sea, este vato, Judas, está pensando y haciendo pensar a los demás que esto fue un desperdicio. El desperdicio fue Judas. La vida de Judas era la que era un desperdicio. No la adoración a Jesús la que era un desperdicio. ¿Se entiende? Como Jesús, fíjate, usa la misma palabra. Bro, híjole, eso, el desperdicio es tu vida, hijo. Y tú todo al revésado, diciendo ahí todo mal, ¿no? Desperdicio de perfume, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, como te digo. Un enemigo de Jesús valuando este perfume, lo cual nos hizo incluso reflexionar en la magnitud del sacrificio de esta mujer, ¿no? Como Dios usa hasta estas cosas, ¿no? Hace rato pudimos reflexionar en la careza de ese perfume. Fue porque lo valuó este vato con todo y su mala intención,
Dios lo usó para que reflexionáramos en la importancia de adorar sacrificialmente, ¿no? Pero bueno, habla de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban ya todos, ¿no? Influenciadotes por Judas, aparte todos borregotes, en vez de discernir bien lo que este vato estaba diciendo. ¿Me explico? Todos borregotes se dejaron. No es lo mismo ser borregote que ser oveja, ¿verdad? Ándale, muy importante. La oveja sigue al pastor, los borregotes siguen a otras ovejas, ¿no? Sí me explico, ¿no? El pastor es Jesucristo, pero bueno, murmuraban contra ella y ante todos, ¿no? Y bueno, esto de que, fuerte, porque dice, podía haberse utilizado para los pobres, ¿no? Como diciendo así su propuesta altruista teletón cristianoide, ¿no? Debió haberse, o sea, sería más piadoso darlo a los pobres. Eso sí que sería piadoso, pero esto que está haciendo ella es fanatismo, ¿no? Interesante. El que estaba errado era él, ¿no? Porque aparte dice el pasaje paralelo que realmente lo que él quería era tener control del dinero para después robárselo, que porque era ladrón, dice tal cual el pasaje paralelo en Juan 12:6, dice que era ladrón. Es decir, nos revela el pasaje paralelo que la agenda de Judas en esto era errada, era ladrón, ¿no? Entonces, él, siendo ladrón, está poniendo apariencia de piedad a su idea, ¿no? Es como que deberíamos ir con los pobres. Y a la piedad verdadera le está poniendo apariencia de fanatismo. ¿Puedes ver esa idea? Como el contraste. Entonces debemos discernir, ¿no? Lo que parece fanatismo realmente es, o para muchos, realmente es adoración. Lo que parece piedad realmente es robo y es engaño. No, nada más que veas eso, hay que discernir estas cosas. Murmuraban entonces. Y bueno, otra cosita. Cuando él está tratando de etiquetar esta adoración como fanatismo, ¿no? Me recuerda a la crítica que muchas veces sale de nosotros, ¿no? Cuando criticamos a alguien de fanático, ¿no? Eso ya es fanático. Piensa, criticamos a alguien de fanático por lo general cuando ama a Dios más que nosotros. Y como su amor por Dios muchas veces nos confronta y nos incomoda, lo que es más fácil para la carne es criticar a esa persona de que ya cayó en fanatismo, cuando más bien debería yo admirar a esa persona, por decir, ¿no? Y verla como un ejemplo de, órale, yo debería amar a Dios tanto como esa persona, no estarla criticando, como que veas esa idea. El amor de Dios en otros debe inspirarnos. Obviamente va a ser incómodo y confrontador, pero no para que nos lleve a crítica, sino a transformación, ¿no? Es importante. Y pensemos un poco en nuestra tendencia a criticar a otros porque ya aman demasiado, entre comillas, a Dios. Pregunta, ¿se puede amar demasiado a Dios? Realmente no. Porque dice la Biblia que el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas es amor, ¿recuerdas? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El amor de Dios se ve así en una vida. Y dice que contra tales cosas no hay ley, no hay límite. No hay como que, ya, este vato ya se pasó de lanza en su amor a Dios, ¿no? Entonces cuando tú y yo tachamos a alguien de fanático, ¿verdad? Es como que ya ama demasiado a Dios, claro, porque lo ama más que tú y entonces eso te incomoda en vez de inspirarte, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Porque no se puede amar demasiado a Dios. Y dices, ¿cómo no? Yo he hecho un chorro de pasos de fe bien extremos y yo he respondido a Dios mucho mejor que otros a mi alrededor, ¿no? Y ahí andamos muchas veces tú y yo jactándonos porque como hemos respondido más que otros, nos empezamos a sentir superiores espiritualmente, ¿no? A lo que Dios siempre tiene una respuesta, porque piensa, siempre va a haber una persona que ama a Dios más que tú. Entonces, si tú por alguna razón y por pura gracia estás medio respondiendo y dando pasos importantes de fe, es para que inspires a otros, ¿no? No para que te sientas como superior a otros, no sé si me explico. Y Dios es bien sabio porque siempre sabe cómo recordarnos. Hay gente que me ama más que tú, ¿no? Y les decía este ejemplo hace rato, ¿no? Yo me acuerdo cuando dimos este paso deschongado de decir, o sea, vamos a cambiarnos de ciudad, ¿no? De ciudad e iniciar una aventura de fe, aventarnos así al rollo de plantar una iglesia desde cero y todo esto, ¿no? No sé, sentía que Dios nos estaba moviendo a eso y cuando empezamos como a responder en eso, de pronto empieza a meterse la tentación de, ahí está, yo sí respondo, no como otros, no sé qué, y ahí pasa, tú y yo, dando pasos de fe y nos empezamos a sentir un poquito más piadosos que el otro, empezamos a criticar al otro porque no responde como tú y yo lo hacemos, por decir, y me acuerdo esto, ¿no? Porque como Dios trata perfecto con nosotros, te digo, yo en mi esfuerzo, ¿no? De plantar una iglesia, y de pronto me topo con el testimonio de Bob Caldwell, también de mis pastores favoritos, de mis maestros favoritos, Bob Caldwell. Lo que sea que encuentres de Bob Caldwell, léelo, devóratelo, está impresionante, súper inspirador, súper profundo, súper sencillo. Me encanta su enseñanza. ¿Él sabes cuántas iglesias ha plantado? 120. ¿Y sabes dónde? En la India, donde te persiguen por ser cristiano. ¿Y yo cuántas llevo? Una, en un lugar donde todos
o sea, no está bien fresa y no hay persecución de cristianos, ¿sí me explico? Y ahí yo me veo bien ridículo, jactándome de que según yo doy mucho fruto. Es como, cállate, acá hay un vato que ha plantado demasiadas más iglesias que tú, y él en un lugar donde la iglesia es perseguida, ¿no? Y él considera que no ha hecho suficiente. ¿Qué haces tú jactándote? ¿Puedes ver la idea? Y creo que todos nos podemos identificar con eso, ¿no? Cuidado con jactarnos. O si estamos respondiendo es por pura gracia. Deberíamos responder mucho más, ¿no? Y estar al pendiente de que siempre va a haber gente que ha respondido mucho más que nosotros. Y eso no es tanto como para agüitarnos o deprimirnos, pero sí para inspirarnos y humillarnos. ¿Se entiende? No es para... ¿Qué dije? No es para agüitarnos o deprimirnos, pero sí para inspirarnos y humillarnos, porque es correcto, es bueno ser humillados por Dios. Bueno me es haber sido humillado, ¿te acuerdas? Porque hay mucha gente en el mundo, no, ¿cómo que es positivo ser humillado? No, y la gente tiene una concepción negativa de la humillación, ¿no? Cuando de hecho dice la Biblia, bueno me es haber sido humillado por Dios, ¿cierto? Es bueno, para que aprenda tus estatutos, dice el Salmo 119, puedes ver, que conste que está en la Biblia, ¿eh? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Gloria a Dios por el día que te humilló, porque un corazón humillado es un corazón que realmente se regocija en Dios, porque se da cuenta que el centro del universo es Él, no nosotros. ¿Amén? Dices ni tan amén. ¿Amén sí o no? Amén. Es bueno haber sido humillados. En fin. Ahora otra cosa, porque estos dice que murmuraban contra ella. Debería traernos por lo menos tantito consuelo, porque ¿quién está murmurando contra ella? Pues aquellos que fueron influenciados por Judas, ¿cierto? ¿Quiénes estaban siendo influenciados por Judas? Pues los discípulos de Jesús también. Los discípulos de Jesús murmurando contra alguien, pero si fueron los que escribieron la Biblia, ¿qué no la Biblia está llena de testimonios perfectos de hombres que caminaron hacia la perfección? No, de hecho no. La Biblia está llena de gente como tú y como yo, común y corriente, real, que la riega, que se le va el patín, que se va por las tortas, y Dios los amó de todas formas. Puedes ver, eso es importante, ¿no? Y no sé, me pregunto si hicieron un poco quizás sentir mal a la mujer por su tiempo de adorar a Dios, ¿no? Me pregunto si ella, adoró a Dios, te digo, sin reservas, sin preocuparle demasiado el qué dirán, pero cuando ellos empezaron a criticarla, no sé si ella quizás se preguntó, híjole, ¿y si sí les fui de tropiezo? Probablemente ella en esa humildad dijo, quiero agradarle a Dios, y entonces esa crítica, quizá tengan razón, no sé si me explico, ¿no? Creo que es importante tener esa humildad. Si te están criticando, ¿no?, que valores bien, que te examines, a ver, ¿tienen razón acaso en estarme criticando? Quizás sí, ¿no? Y dices, pero me están criticando en un mal plan, ¿no? ¿Y qué tal que tienen razón? ¿Sabías que Dios puede exhortarte a través de alguien sin fe, incluso para que agarres el patín? Entonces, dice la Biblia, ¿no? El que crea estar firme, mire que no caiga. Porque la adoración de esta mujer fue bien sincera, ¿no? Pero creo que una adoración sincera va a estar todo el tiempo dispuesto a decir, y si estoy haciendo algo mal, debería estar como atento siempre a estar dispuesto a aceptar que quizás estoy haciendo algo mal. ¿Sí se entiende? O sea, no fue el caso aquí, ella fue como súper sincera, pero sí veo que en un sentido ella creo que guardó silencio, porque no hay como un verso 5b en donde diga, óyeme, ¿qué te pasa? ¿Qué no ves que estoy siendo bien sincera? ¿No? O sea, no se defendió, sino que la defendió. Jesús dice el verso 6, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, ¿no? Probablemente ella, te digo, como que se preguntó, ¿estará bien, estará mal, no sé qué? Pero prefirió guardar silencio, repito, porque no veo un verso entre el 5 y el 6 defendiéndose a ella. Óyeme, ¿por qué me criticas? ¿Qué no ves que estoy llena del Espíritu, adorando a Dios sacrificialmente? ¿Qué no ves? ¿No? Y si tú me criticas, te estás metiendo con la obra del Espíritu. No me hagas guardar mi pandero, ¿sí? Yo estoy agradando a Dios, y quién sabe qué. Y hay mucha gente así, ¿no? Que están adorando a Dios y te das cuenta si realmente tienen el espíritu correcto. O sea, ahí te cuento. Si tú estás adorando a Dios y quieres saber si lo estás haciendo con el espíritu correcto, ¿sabes cómo puedes hacerle? Espérate a que alguien te critique y tu reacción a esa crítica va a denotar si tu adoración era genuina o falsa. ¿Se entiende? Si una persona está, entre comillas, adorando a Dios y cuando la critican responde defendiéndose, creo que estaba en su carne y queriendo llamar la atención a otros y haciéndose el muy espiritual. Pero si una persona está adorando a Dios y la critican y guarda silencio y se pregunta, híjole, ¿tendrán razón? Eso es una manera correcta, porque el que mire estar firme, ¿cómo? El que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Se entiende la idea? Ok, gracias. Muy importante, versículo 6, pero Jesús dijo, como te digo, Jesús sale al quite. ¿Por qué la molestas? Buena obra me ha hecho, ¿no? Me encanta esto, ¿no? Él la defiende. Ella no necesitó defenderse, sino que Jesús defendió su causa y aprobó su adoración, porque dice, buena obra me ha hecho, ¿no? Y me gusta la reacción de María.
Dices, pero pues no la podemos leer. Exacto, se quedó calladita. Y me gusta entonces la reacción de María, porque fue en ese sentido sumisa, ¿no? Y dejó que Jesús bogara, ¿sí, señor? Por su causa. ¿Cómo se dice? Eso, que Jesús defendiera su causa, ¿no? Versículo 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y dices, chale, como que ya no tuvo nada que ver lo que está diciendo Jesús con lo pasado, ¿no? De hecho, sí, los está exhortando a valorar a Jesús, ¿no? Ustedes no siempre me tendrán. En cambio, o sea, ¿no? Entonces deberían ustedes valorarle, porque ella es lo que está haciendo. Y fíjate, si Jesús le está diciendo, o sea, es necesario que ustedes me valoren porque no siempre me van a entender, deberían valorarme como ella. Es un poco, creo que lo que les está diciendo como en segundo plano. No es que Jesús está exhortándolos a valorarle porque él tiene un problema de orgullo o inseguridad. Ay, no me valoran, deberían valorarme. O sea, no es que Jesús es inseguro y por eso necesita, entre comillas, que lo valoremos. No, Jesús no necesita que nadie lo valore. Él es valioso, independientemente de, ¿sí me explicó? De si lo valora alguien o no lo valora alguien. Él sigue siendo valioso. Y el que se pierde de la bendición de valorarle es el que no le valora, no Jesús. Jesús no necesita nuestra valoración, no necesita nuestra aprobación. Entonces, piensa, cuando Él dice, o sea, siempre tendréis a los pobres con vosotros, ahorita regreso esa idea, y cuando queráis les podréis hacer bien, lo cual de hecho estaría muy bien, ahorita vamos, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, como diciendo, en cambio ella sí valora eso, hablando de que Jesús ya estaba a punto de ser entregado y después, obviamente después iba a resucitar y ascender. O sea, no siempre me tendrán, en ese sentido me voy a ir. Y ella está consciente de eso y por eso me está adorando, ¿no? Que veas esta idea. O sea, cuando Dios demanda adoración o exhorta, ¿cómo te diré? O nos muestra lo bueno que es valorarle, no es que Él está siendo orgulloso. O sea, no es como, porque es que la Biblia dice, ¿no? Por amor de mí mismo los he salvado y cosas así, ¿no? Por amor de mí mismo, ¿no? Para gloria mía los he creado. ¿Recuerdas? Creo que es Jeremías o Isaías, ¿no? Que dice que Él nos creó para su gloria. Hay mucha gente que critica a Dios por eso, ¿no? Ay, Dios está diciendo que todo es para gloria suya. Ay, qué orgulloso, ¿no? O pasajes donde dice, ¿no? Porque así dijo el alto y sublime, el Altísimo, que habita en la santidad y en las alturas. ¿Recuerdas, por ejemplo, Isaías 57:15? O sea, Dios hablando de eso, así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad. Dices, ay, como que Dios le está echando mucha crema a sus tacos, ¿no? El Altísimo, y pensamos que Dios es como soberbio o orgulloso porque Él demanda adoración para sí mismo o porque Él tiene un concepto como muy alto de sí mismo. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Dios tiene un concepto muy alto de sí mismo, efectivamente. ¿Por qué? Porque Él es altísimo y Él no tiene un problema de orgullo. Cuando Él habla de su concepto alto de sí mismo, llamándose a sí mismo el Altísimo, escucha por favor, Él no está siendo orgulloso, Él está siendo honesto. Él está diciendo la verdad. De hecho, esa frase es la más humilde que he escuchado. Cuando Él dice, para gloria mía los he creado, yo soy el Altísimo, eso es humilde, completamente humilde. ¿Por qué? Porque la humildad tiene que ver con tener un concepto correcto de uno mismo. Una persona que tiene, la humildad es eso, tener un concepto correcto de uno mismo. ¿Se entiende? Ni más alto, ni más bajo. Si una persona dice, por ejemplo, ¿no? Si yo dijera, soy el mejor baterista del mundo, por ejemplo, yo medio toco la batería, ¿no? Y si yo digo, soy el mejor baterista del mundo, tengo un concepto más alto de mí mismo que el que debo tener, porque no es cierto que soy el mejor baterista del mundo, ¿se entiende? Pero si yo digo, soy una porquería, toco horripilante, tampoco estoy siendo honesto, porque pues no toco tan peor, o sea, hay vatos que tocan más feo que yo, ¿se entiende? Entonces un concepto correcto es como que, ok, por lo general el concepto correcto de uno mismo es como en medio de lo que por lo general tendemos a pensarnos que, no, estoy bien cañón, o tendemos a decir, no, soy una basura, ¿sí se entiende? Estamos como en medio, y la humildad tiene que ver con eso, un concepto correcto. Ahora, si estás contemplando todo el tiempo cuán correcto es tu concepto de ti mismo y empiezas a decir, órale, es que me encanto porque ni soy el mejor baterista, ni soy el peor, o sea, soy como en medio, soy bien chido. Entonces ya estoy contemplándome demasiado y eso ya tampoco es humildad, porque la humildad no nada más tiene que ver con tener un concepto correcto de mí mismo, sino con no estar sentado en mí mismo todo el tiempo. ¿Se entiende? Porque la falsa humildad piensa menos de uno mismo, mientras que la verdadera humildad piensa menos en uno mismo. ¿Se entiende? Ok, ¿me dejas repetirte eso? La falsa humildad piensa menos de uno mismo, mientras que la verdadera humildad piensa menos en uno mismo. Y bueno, Dios, al decir su concepto de sí mismo, repito, no es orgulloso, es honesto, porque Él ciertamente es altísimo y Él está diciendo, ustedes no siempre me tendrán, necesitan ustedes valorarme y adorarme como ella,
para bien de ustedes, no para bien mío. Yo no necesito la adoración de ustedes, dice Jesús. Exactamente. Me emociono con estas cosas, ya sé, pero es que es importante que lo veas. A mí no siempre me tendréis. Y termina diciendo, ¿no? Una cosa, porque dice que a los pobres siempre tendréis con ustedes, ¿no? ¿Está diciendo Jesús en segundo plano que es imposible para la iglesia erradicar la pobreza en el mundo? Yo creo que sí, ¿no? Está diciendo, a los pobres siempre los tendrán. No es para que yo diga, no es cierto porque yo estoy lidiando un movimiento en el que pienso erradicar la pobreza del mundo. ¿Sabías que hay movimientos cristianoides que pretenden eso? ¿No? Hay líderes cristianos, no sé ni, yo creo que medio entre comillas, que están buscando eso, como erradicar la pobreza en el mundo y se súper involucran en la política y cosas así, porque tienen el propósito de establecer el reino de Dios en la tierra, ¿no? ¿Sabías que eso tiene que ver con esta postura del postmilenialismo? Que tiene que ver con Jesús no va a venir a reinar la tierra, sino hasta después de que la iglesia establezca el reino de Dios en la tierra, haciendo cosas como erradicar la pobreza, por ejemplo, ¿no? Tenemos que prepararle el camino al Señor. Y es que eso en parte es verdad, pero si tú llevas eso demasiado lejos, es como, tenemos que establecer el reino de Dios aquí, erradicar la pobreza para que ya después Jesús venga. Eso es postmilenialismo. Y nosotros no somos postmilenialistas, nosotros somos premilenialistas porque entendemos que Jesús va a venir antes del milenio a establecer el milenio. Él mismo lo va a establecer. La iglesia jamás podría establecer el reino de Dios en la tierra, ¿se entiende? Por eso no hacemos un sobreénfasis en la obra social en Semilla ni en Calvary Chapel. No porque esté mal hacer una obra social, de hecho ahí lo dice, y cuando queráis les podréis hacer bien, qué importante ver esa idea, y cuando quieras puedes hacerles el bien, lo cual sería lo correcto, y sobre todo si lo haces para la gloria de Dios, si lo haces para la gloria del Teletón, como que no, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Entonces, está bien hacer obra social, pero hacer un sobreénfasis en eso raya en un rollo así, postmilenialista y todo eso, y está como bien raro. Tú y yo no podemos erradicar eso, solo Dios, y de hecho Jesús va ciertamente a erradicar la pobreza, porque ni siquiera va a haber uso del dinero durante el milenio, y hemos visto eso tipificado en el reinado de José y todo eso. Hay varias cosas. En Isaías vimos varias cosas sobre el milenio y sus características, espero lo recuerdes, pero tiene que ver con esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero Jesús un día va a venir a erradicar eso, pero bueno, se refiere al tiempo como previo al milenio. ¿Sí se entiende? Ok, gracias. Es muy importante esto. Vamos a terminar ya casi. Esta ha hecho lo que podía. Fíjate. Dame un segundo. Esta ha hecho lo que podía. Como puedes ver, no nada más, no la criticó como estos vatos, ¿no? Sino que la aprobó, o sea, como que eso, defendió su causa y dice, esta ha hecho lo que podía. Me encanta esto, porque Dios no nos manda, familia, a hacer más de lo que podemos hacer, ¿okay? Él sabe hasta dónde puedes hacer ciertos sacrificios, tomar ciertas decisiones, o sea, Él sabe, ¿no? Y de hecho, necesitas estar atento, atenta. Quizá Él te está pidiendo que deberías dar un poco más o sacrificar un poco más de lo que estás haciendo, ¿no? Esta ha hecho lo que podía. Hay gente que no está haciendo ni eso, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, podrías estar haciendo cosas que no estás haciendo y entonces no necesariamente está bien, pero tampoco se supone que te claves en que estás mal por no hacer lo que podrías hacer, porque no se trata de explotar tu potencial y hacer todo lo que podrías hacer para Dios. Y si no explotas tu potencial cristiano, entonces deberías sentirte mal. O sea, no. Haz lo que puedas. No pongas cargas más grandes de las que Dios mismo puso. ¿Se entiende? O sea, Él nos da ciertas cargas por ciertas cosas. Ok, hay que obedecer a eso. No cargues algo innecesario o que Dios no te está llamando a cargar, básicamente. El yugo de Jesús es ligero, realmente, ¿no? Esta ha hecho lo que podía. Entonces no te enfoques en lo que no estás haciendo o en lo que no puedes hacer, como diría alguien por ahí. No te enojes por lo que no puedes cambiar, ¿no? Ni te quedes sin hacer nada cuando hay algo que puedas cambiar. Mejor cambia lo que puedas ciertamente cambiar, ¿no? Y no pongas como sobrecargas en ese sentido en tu vida. Y bueno, porque ligera es la carga de Jesús, repito. Y bueno, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo, interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que ninguno de los discípulos se anticipó a esto? Ahí andaban pajareando, desenfocados, criticando a esta mujer, ¿no? Y creyéndose el choro de Judas, ¿no? Piadosoide, ¿no? De que podríamos ser más altruistas. Bro, tú eres un ladrón. Y esta chica esta mujer está adorando a Dios y ¡ay, qué fanática! O sea, estaban todos no discerniendo las cosas. ¿Por qué, familia? Creo que porque no estaban pasando tiempo con Jesús. Piensa por favor esto. La devoción trae claridad espiritual. ¿Me dejas? Más bien vamos a decirlo juntos, ¿va? ¿Listos? 1, 2, 3. La devoción trae claridad espiritual. La devoción trae claridad.
ella, claro, la vemos en otros pasajes, pasando tiempo a los pies de Jesús, ¿verdad? Mientras Marta, ay, no me ayuda mi hermana. Y Jesús, Marta, estás afanada, ella escogió la mejor parte, me está adorando, ¿no? Porque está escuchándome a mis pies y todo eso. Entonces, eso, ella pasaba tiempo con Jesús así. La vemos también clamando a Jesús aún en las malas, cuando muere su hermano Lázaro, ¿recuerdas? Y aquí la vemos adorando a Jesús. La veo eso, veo ese ejemplo. Y entonces, como estaba viviendo en esa devoción, tenía la claridad. Piensa, cuando vivimos en esa devoción, Dios nos revela su voluntad, su agenda, su corazón. ¿Ok? La devoción, eso. Dios nos revela su corazón, su agenda, su voluntad en esos tiempos de devoción. Entonces, ella por eso estaba consciente, se anticipó a la realidad de que Jesús estaba a punto de ser entregado. Se anticipó a ungir mi cuerpo, dice, para la sepultura. ¡Wow! Y se gastó todo, sin importarle el precio, sin importarle el qué dirán, se deschongó en adoración, literalmente. Adoró a Jesús como si fuera el último día, que ella iba a verlo, por decir así, ¿no? Y en un sentido tenía razón, estaba a punto de morir. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, versículo 9, en todo el mundo también se contará lo que está haciendo, lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Aquí nos vamos a quedar. Pero, qué importante, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, Él está dando por hecho, Jesús, que este evangelio, ¿qué evangelio? El evangelio de Cristo, de su muerte, que está a punto de suceder, ¿no? En este contexto. Y obviamente viene de la mano de la resurrección de Jesús, ¿no? Donde quiera que se predique este evangelio, que se trata de mí, de mi muerte y resurrección, en todo el mundo también se contará. Puedes ver que Jesús está hablando de algo que va a suceder. No está así como que, y bueno, en una de esas quizá y algunos van a predicar mi evangelio. No, está diciendo donde quiera que se predique, porque se va a predicar, también se va a contar esto. O sea, no sé, veo como esta certeza. Él está seguro de la, ¿cómo te diré? De la naturaleza invencible y eterna de su mensaje. Él sabe que Él es en sí el mensaje encarnado de salvación, ¿no? Él sabía que había venido tal cual a morir y resucitar, ¿no? Para que todos habláramos de estas verdades, ¿no? Entonces puedo ver como esta idea, ¿no? Profética. Él sabía que resucitaría, por eso dice, también se contará lo que ésta ha hecho. Y me encanta decirte esto, o sea, wow. Tú y yo en este momento, en esta reunión familiar, somos, porque esto es una profecía, ¿no? Está diciendo lo que va a pasar en el futuro, ¿a poco no? Tú y yo en este instante, mientras respiras así, con las células en cada parte de tu cuerpo y tus electrones girando en cada uno de tus átomos, mientras estás aquí ahorita, somos en este instante el cumplimiento profético encarnado de esta profecía, porque tú y yo ahorita en este instante estamos viendo, contando lo que esta mujer hizo para la gloria de Jesús. ¿Se entiende? Está impresionante. Estamos viendo el ejemplo de ella ahorita. Las palabras de Jesús se están cumpliendo por el solo hecho de tú y yo estar aquí ahorita reunidos, ¿no? ¿Quién dice que no creemos en profecías? Claro que sí, las estamos viendo encarnadas con nuestros propios ojos en este preciso instante. Ya sé que estás emocionadísimo en tu corazón por eso. Claro, está increíble, ¿no? También se contará lo que ésta ha hecho, como ahorita, para memoria de ella. No dice que para gloria de ella, ¿verdad? Para gloria de Jesús, por supuesto, pero para memoria de ella. Se va a recordar el testimonio de esta mujer. Se supone que aprendamos de ella, que la veamos como un ejemplo de devoción genuina, deschongada, sin reservas, sincera y todo esto que ya estuvimos viendo, ¿no? Ella es de estos adoradores en espíritu y en verdad que vemos en Juan 4, ¿no? Importante, ¿no? Porque, no sé, hay gente que se ha desvivido tratando de construir un testimonio que nadie olvide, ¿no? Hasta, no sé, mandan a hacer tumbas gigantescas para que todos recuerden su muerte, ¿no? Tipo tumbas así como las que celebra la salsa Tabasco. ¿Se has visto, no? Atrás dice, la tumba de Tutankamón. Es como que salsa Tabasco y la tumba de Tutankamón. ¿Qué tiene que ver? Bueno, se me hizo súper random la etiqueta de la salsa Tabasco, pero y estuvo más random el comentario, creo. Pero el punto es que hay gente que se ha desvivido para que todos recuerden sus vidas y no sé qué, y gente que la verdad, en cuanto murió de ahí se fue a la biblioteca y está en libros empolvándose y nadie recuerda a esos vatos, ¿no? En cambio esta mujer simplemente adoró a Jesús y está, una mujer como que no estaba como afanada por ser como recordada, sino como consciente de, ok, soy insignificante pero amo a Dios y le adoro, ¿no? Y está siendo recordada por todo el mundo ahorita. ¿Puedes ver esa idea, no? Como esa humildad la hizo ser recordada, mientras que el orgullo de muchos los ha sido ser olvidados. ¿Se entiende? Qué importante.
Porque Dios, claro, habita con el quebrantado y humilde, el que es como un frasco de alabastro. Habita con el quebrantado y humilde. Para vivificar, dice, el corazón de los quebrantados. Por amor de Dios, apréndete esa cita, tenla ya anotadita. Isaías 57:15 es precioso. Ese verso va a ministrar tu corazón, cuando menos te lo esperas, de una manera bien poderosa. Y bueno, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Simplemente vamos a adorar a Dios con nuestra oración y darle gracias porque Él nos permite ver este gran ejemplo, ¿no? Este gran ejemplo de adoración. Y es mi oración que nuestra oración sea eso, que podamos ser como esta mujer, ¿no? Quebrantados para eso, solo adorar a Dios con todo lo que tenemos y somos. Vamos a orar por estas cosas también. Y bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que nos regalaste en tu palabra. Gracias de verdad, porque podemos ver este poderoso ejemplo vivo, porque tu palabra está viva y nos registra este ejemplo. De esta mujer, Señor, queremos adorarte como ella lo hizo, sin reservas, sin importarnos el qué dirán, pero al mismo tiempo sin buscar, no sé, llamar la atención sobre nosotros mismos, porque no se trata de eso. Lo que queremos es, Señor, que la gente te glorifique a ti como ella lo hizo. Gracias porque hoy aprendemos y recordamos que la devoción trae claridad espiritual para estar como pegaditos a tu corazón y que nos pueda ser revelada tu agenda, Señor, y tu voluntad. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener tiempos significativos de devoción contigo, que van mucho más allá de solo venir a la iglesia una vez a la semana o dos. Señor, tú nos llamas, nos das el privilegio de ser expuestos a tu verdad todos los días de la semana, y realmente las reuniones dominicales son, pues no sé, el puro como aperitivo o el puro postre. Lo mero bueno está entre semana cuando pasamos tiempo contigo, y te suplico que cada uno de nosotros tenga esa devoción contigo. ¿Por qué? Porque nadie puede adorar a Dios por nosotros. Necesitamos adorarte cada uno de nosotros con todo nuestro ser. Te suplico que nos muevas, Señor, a todos y cada uno a hacer esto, porque lo necesitamos, no porque tú lo necesitas, sino porque nosotros lo necesitamos. Y gracias porque nos recuerdas todas estas cosas, Señor. Te bendecimos y te adoramos por ser tan bueno. En el nombre de Jesús.